Muy buenas noches, bienvenidos un día más a Minuto 91. Venimos ya después de este fin de semana cargado de Liga 1-2-3, de partidos, donde una jornada donde el Granada Club de Fútbol ha recuperado el liderato que perdió el viernes por la victoria del Málaga, al ganar por 2-1 al Elche en el Nuevo Los Cármenes, en un partido que va repitiendo un poco el patrón de anteriores, ya lo iremos comentando, donde el Granada cuajó una magnífica primera mitad y Ángel Montoro anotó un doblete, y la segunda se vino un poco más abajo y el Elche también apretó, consiguió recortar distancias con un gol de penalti de Xavi Torres, pero al final los 3 puntos se quedaron en Granada. Muy buenas, David, ¿qué tal? Muy buenas, Ángel, un placer estar aquí contigo como siempre. Y sí, lo que comentabas, hablábamos la semana pasada que quizá la clave para este partido era aguantar físicamente en la segunda parte, fue lo que más costó, pero gracias a que en la primera conseguimos anotar 2 goles, pues el Granada pudo mantener esa renta y llevarse de nuevo los 3 puntos que nos hacía falta para recuperar el liderato, para mantenerlo, mejor dicho. Otro partido, David, donde el Granada mostró como decimos, su liderazgo en esa primera parte, y al final el partido parece que se ganan por las primeras partes, por lo menos en esta temporada con el Granada, porque como bien dices, en la segunda parte parece que el físico empezó a fallar un poco, ¿no? Sí, totalmente. El Granada salió bastante bien al partido, como es costumbre, como bien ha señalado en los partidos de casa. Para mí dominó el juego tanto en la posesión como en las ocasiones. Recordamos pues una ocasión de Ramos, otra falta de Vadillo, por ejemplo. El Elche presionaba bastante, lo que pasa que cuando Montoro o San Emeterio no podían recibir, abrían bastante bien a las bandas, a Víctor y a Kini, por ejemplo, y entonces ganábamos la espalda y conseguíamos sortear esa presión. Nos faltó quizás ser un poco más efectivos porque tuvimos más ocasiones, pero anotamos 2 y con eso pues fue bastante. De hecho, como bien dices, yo creo que el Granada podría haberse marchado al marcador, por lo menos con un marcador, doblando el marcador, ¿no? Se fue con un 2-0, se podría haber ido perfectamente con un 4-0, porque como bien comentas, esa jugada, ese lanzamiento de falta de Álvaro Vadillo, que se estrella en el poste, otro tiro de Vadillo, o en otra falta que sacó muy bien Badía, el portero del Elche, ocasiones de Ramos, una de Fede Vico que no llega a enganchar bien en boca de gol prácticamente. Un Granada, como bien decimos, que superó al Elche en esa primera parte. El Elche es cierto que planteó un buen partido a priori, pero parece ser que en la primera parte, cuando el Granada es donde está mejor de piernas, más fresco de piernas, se le hace muy complicado al rival anteponerse o superar al Granada en los Cármenes, ¿no? Así es, Ángel. Pacheta para mí no admitió que el Granada fue bastante superior en la primera parte, como bien ha señalado, con todas esas ocasiones que has enumerado muy bien. Y de hecho, bueno, recordamos también ese posible penalti a Vadillo que no se señaló, que también podía haber sido una buena ocasión. El Granada fue muy superior, ya digo, en la primera parte, faltó igual concretar un poco más, y también hablamos la semana pasada de que quizá un punto de mejora era el balón parado, y faltó decir esto para que el Granada anotase un gol de saque de esquina, en este caso, con un remate genial de Montoro que se tiró en plancha, así que muy bien. De hecho, el técnico del Elche lo que señaló es precisamente que su debilidad es el balón parado, así que aprovechamos esa debilidad para anotar el primero. Y muy bien aprovechada, como dices, porque Ángel Montoro es que en ese primer gol es que llega solo desde atrás, la defensa se despista o por lo menos sigue a los jugadores de ataque, y Montoro llega desde fuera del área y en el punto de penalti cabecea solo y con un gran remate, y Badía solo puede hacer la estatua. Sí, fue un remate inapelable, un remate en plancha, como bien dices, llegando de segunda línea. A veces es más importante los jugadores a la hora de rematar que llegan desde segunda línea que los que están ya dentro del área, y bueno, se demostró. La verdad que también hay que decir que Montoro atacó ese balón con mucha fe, que es complicado, pero como bien has comentado, pues lo alojó al fondo de la red, y ya con el 1-0, digamos que si el Granada estaba seguro de lo que hacía, pues mucho más, además el público arropó, y eso ayudó pues a que la dinámica fuera buena. ¿Y cómo Montoro pudo aprovechar ese balón? Pues gracias a la actuación de un jugador que vamos repitiendo en los programas anteriores, todas las semanas lo decimos, porque es que en realidad es uno de los puntales de este equipo y que está en un momento de forma brutal, como es Álvaro Vadillo, que bueno, en el primer gol es el encargado de ejecutar el saque de esquina, que acabó con el cabezazo de Montoro, una jugada ensayada, pero es que además en el segundo gol de Montoro también hay una jugada del Granada por banda derecha y Álvaro Vadillo cuelga el balón,
que al final acaba peinando o en un intento de despeje un poco fallido por parte del central del Elche, y ese balón acaba en Ángel Montoro. No hay fuera de juego, puesto que el balón venía obviamente de jugador rival, y ya pues sin portero, en la línea de gol prácticamente, anota el segundo. Así es, Vadillo de nuevo otra actuación estelar, como dicen, no nos cansaremos de decirlo, y otra vez Montoro, que parece que está tocado con la varita, dirigiendo el equipo muy bien y anotando los 2 goles que nos han dado la victoria, y de hecho se notó bastante la ausencia de Montoro en la segunda parte, no solo con el gol, sino evidentemente con ese control de juego que él aporta. Señalaba Diego Martínez en rueda de prensa que no se sabe qué tipo de partido habría sido con Montoro en la segunda mitad, pero es cierto que se notó su ausencia en el sentido de que al Granada le faltó algo más de control de partido y de posesión. Pero bueno, los jugadores que entraron lo hicieron bien, y tendremos que ver cómo solucionamos para el siguiente partido la baja de Montoro, que se fue lesionado y aparte está sancionado, si no me equivoco. Efectivamente, tienes razón, porque vio la quinta amarilla, de eso hablaremos más tarde, y además es que, como se suele decir, o como dijo aquel, el mejor ataque es una buena defensa, y es que el Granada ayer, en la primera parte, realizó una defensa de los principales peligros del Elche, como fue su delantero Soricaba, brutal y muy efectiva. Vimos tanto a Martínez, que fue un poco el líder de la zaga, como a Bernardo, que estrenaba titularidad por la baja de Germán. Y sin olvidarnos, por supuesto, de los laterales Víctor Díaz y Quini, el Granada cuajó una defensa fantástica en ese primer tiempo, y además es que, sobre todo con los laterales, el Granada es que en los últimos partidos está empezando a aportar mucho ataque por los laterales, sobre todo por Quini, lo comentábamos la pasada semana. Sí, sí, totalmente. Bueno, para hacer ese análisis de la defensa hay que señalar en primer lugar que era el primer partido que el Granada disputaba sin Germán, que había disputado todos los minutos hasta ahora, y hablábamos de Bernardo la semana pasada, que no sabíamos si iba a contar con minutos, pues contó con minutos, los 90, cumplió como si hubiese estado en el Granada durante el inicio del año, como si llevara 10 partidos jugando. Es verdad que le tocó bailar con la más fea, ¿no? En este caso con Soricaba, que bien señalaba la semana pasada que era uno de los peligros del Elche, y coincido contigo en el peligro de los laterales. En este caso el trabajo de Quini atrás y adelante muy bien, e incluso a Víctor Díaz, que hizo un par de aproximaciones muy buenas que generaron peligro, una por ejemplo que no remató Ramos, que hemos señalado antes, y en general bastante bien, como siempre, cumpliendo el lateral, a veces central del Granada. Sí, la verdad, Bernardo cumplió, y cumplió a pesar de que tuvo serios problemas, sobre todo para contener un poco a Soricaba en la segunda parte. En la primera parece que el delantero ilicitano se pegó más a Martínez, ¿no? Porque por lo menos siempre estaban muy enganchados, que bueno, hubo bastante rifirrafe durante todo el partido entre Soricaba y los defensas de Diego Martínez. Pero en la primera parte Martínez sí que consiguió contener con solvencia, como digo, a Soricaba, pero en la segunda todo cambió, parece que se pegó más a Bernardo, y bueno, también es normal, un jugador que venía de no jugar mucho en el Lugo durante toda la temporada, de repente con tan solo una semana de entrenamiento, pues titular y con un delantero como Soricaba, complicado para cualquier central. Así es. Además también quiero destacar de Bernardo que sacó bastante bien la pelota, porque la filosofía del Granada es jugar el balón desde atrás, y se adaptó bastante rápido a ese estilo de juego, que es complicado. Porque buscaba bien la salida por los laterales cuando estaban presionados Montoro, San Emeterio, y no se complicó. Es verdad que en la segunda parte, como bien dices, con el trabajo de Soricaba pues lo tuvo un poco más complicado, pero lo solventó bastante bien, a pesar de que bueno, hizo esa jugada entre él y Ruiz Silva que supuso el penalti. Pero bueno, es un primer partido, yo creo que va a seguir mejorando, nos va a ayudar mucho este central. Sí, en cuanto a la salida de balón de Bernardo, a mí tampoco me ha sorprendido tanto, porque como fue un jugador que había pedido Diego Martínez, porque lo conocía ya de su etapa hace años en el Sevilla Atlético, en el filial hispalense, pues claro, precisamente había pedido este fichaje porque era muy del perfil que gusta al técnico vigués, ¿no? Sí, sí. Con buena salida de balón, buen toque, además corpulento, va bien por arriba. Entonces a mí en ese aspecto no me terminó de sorprender mucho, pero por supuesto un gran partido. Luego ya en la segunda parte, de David, ¿qué pasó? Vimos a un Granada más espeso en la circulación de balón, precipitándose en la salida de balón, en la circulación, como digo, y sobre todo esto se notó a partir de ese gol del Elche, de Xavi Torres, por ese penalti. Así es, hombre, sería muy fácil explicar el cambio en la segunda parte por dos perspectivas, una la falta de Montoro y otra ese bajón físico que hemos señalado, pero yo también creo que el Elche, la verdad que salió bastante convencido de lo que hacía, con menos miedo a la hora de elaborar el juego, y se la jugó bastante porque hubo momentos en los que estaba muy partido, dejaba mucha gente arriba y el Granada no aprovechó los contraataques, se precipitó, de hecho Diego lo señalaba en la rueda de prensa,
que habría faltado tener un poco más de temple en esos contraataques para haber anotado el tercero y matar el partido. Los dejamos con vida, anotaron el 2-1 y como bien dices, en ese momento el Elche se crece, el Granada se asusta un poco, pero por suerte no anotaron el segundo gol que cerca estuvo y pudimos mantener los 3 puntos. Además, en esa fase del partido, con 2-0 ya en la segunda parte, Diego Martínez da entrada a un jugador muy explosivo, muy veloz, que en fin, que va siendo como revulsivo a lo largo de toda la temporada, como es Pozo, pero no tuvo un buen partido Pozo. Aparte, parece que salió frío, quizá por el frío que hacía en el propio estadio, no salió muy caliente, pero la verdad que no tuvo ninguna jugada peligrosa. No, salió un poco precipitado, ¿verdad? Digamos que no elegía bien las jugadas y a veces tenía que encarar, a veces tenía que pasar y no elegía bien. Hizo alguna buena acción, pero en general no estuvo tan brillante como otras ocasiones. Sin embargo, yo sí que entiendo el cambio que hizo Diego, porque yo creo que lo que buscaba era un jugador con frescura arriba, porque se notaba que si el Granada conseguía, en esos contraataques que estaba teniendo, tener un jugador fresco o un momento de lucidez, se iba a poder llevar el partido. Por suerte no hizo falta meter ese tercer gol, pero bueno, yo entiendo el cambio de Pozo. También me hubiera gustado ver quizá a Ojeda, habría sido una buena opción, pero bueno, los cambios fueron estos y bueno, sirvieron para llevarse los 3 puntos, así que nada que objetar, claro. Sí, a Ojeda yo imagino que lo iremos viendo más adelante cuando vaya sumando más entrenamientos. Bernardo, yo imagino que si hubiese estado ayer Germán sin ese 15 de rodilla, yo creo que habría sido suplente también y seguramente no habría disputado ningún minuto. Pero bueno, yo confío en que Diego Martínez sepa manejar bien al vestuario, sepa gestionar bien los minutos como los tiene acostumbrados en esta temporada y seguro que veremos a Ojeda en el terreno de juego. A partir de ese 2-1, David, ¿qué jugador del Elche te gustó más? Hemos comentado Soricaba por un lado, pero no todo el trabajo del Elche para buscar ese empate que al final no se produjo, lo hizo Cava. Sí, bueno, a mí del Elche, Soricaba me encantó. Bueno, lo sufrí porque en este caso soy aficionado del Granada, pero me pareció que es un delantero espectacular, que tiene un físico alucinante y también los dos extremos, tanto Josán como Iván Sánchez, me gustaron bastante. Hacían bastantes diagonales y el Granada no leía bien, que casi siempre esa la jugada que hacían y tenían que tapar el lado diagonal en este caso. Y bueno, la entrada de Nino para mí llegó tarde, porque lo poco que hizo fue maravilloso. Menos mal que entró tarde, que Pacheta no se atrevió a meterlo antes, porque para mí habría causado más peligro si hubiera entrado antes al juego. Sí, además, esa entrada ya más tardía de Nino al campo se debió también porque, bueno, durante esta semana de entrenamientos con el conjunto ilicitano, había arrastrado algunas molestias, al igual que otros jugadores, así que parece ser que Pacheta al final pues lo dejó en el banquillo como revulsivo y al final pues tuvo efecto ese cambio, porque como bien dice fue entrar Nino y empezó a cambiar el partido. Otro aspecto que sería bueno comentar sería la seguridad que ofreció el Granada en la primera parte, sobre todo a nivel de portería, con Rui Silva, que a pesar de ese gol y de haber forzado ese penalti de una forma un tanto, quizá, no sé, con poca suerte podríamos decir, como sin querer casi, fortuita, cuajó un gran partido. En la primera parte detuvo bastantes balones del Elche, bastantes tiros, y yo creo que el Granada, como lo hemos dicho otras veces, empieza a construir el juego gracias a esa seguridad que le da Rui Silva atrás. Así es, lo comentamos durante muchas semanas, pero es que es verdad, Rui Silva aporta mucha seguridad al equipo, que es muy importante, y sobre todo que hace cosas que parece que son fáciles, o sea, perdón, que son difíciles, las hace fáciles. Entonces eso hace que todo el conjunto defensivo e incluso el centro del campo pues se sienta más seguro a la hora de iniciar ese juego atrás, porque como ya hemos comentado es un portero que además juega muy bien con los pies y para la filosofía que tiene el Granada es ideal. También destacar precisamente en ese trabajo defensivo a 2 hombres, aunque es raro, pero a puertas, en la primera parte especialmente, me gustó mucho su trabajo, porque parece que no, pero ayuda mucho, es un delantero, un extremo en este caso, que ayuda mucho en el trabajo defensivo, y sobre todo Ramos en la segunda parte, cuando el Granada abusó para mí del balón largo y Ramos aguantó muchísimas pelotas, las bajó, y eso hizo que el Granada tuviese un poco más de oxígeno. Puertas, además que fue sustituido por Pozo en la segunda parte, y el resto de cambios por parte de Diego Martínez fueron Aguirre y Alberto Martín. Y bueno, la entrada de Alberto yo creo que empezó a cambiar un poco la situación del partido, porque ahí ya el Granada iba ganando por 2-1, acaba de marcar el Elche.
Diego y bueno, todo el mundo que vio el partido observaba cómo el Elche se iba encerrando cada vez más al Granada en su campo, y la entrada de Alberto yo creo que aportó esa tranquilidad a medio campo, en la circulación, y empezó a cortar un poco esa precipitación que había tenido el Granada en toda la segunda parte. Así es, bueno, la lectura que hemos hecho de los cambios, en primer lugar Pozo, que ya lo hemos hablado, pues lo que intentó Diego fue meter un poco de explosividad arriba y un jugador que tuviera lucidez a la hora de definir. Para mí la entrada de Aguirre lo que intentaba era pues contener un poco, aguantar en ese sentido físico que decíamos del Elche, que era bastante importante. La verdad que con balón igual no estuvo tan acertado, pero siempre aporta mucho en defensa, mucho trabajo Nico Aguirre. Y Alberto, pues lo que has comentado estupendamente, el hecho de que es un jugador que aguanta muy bien el balón, que fue listo, que supo leer el partido, lo que el Granada necesitaba, y fue un cambio para mí muy inteligente en ese sentido, el de Alberto. Vamos a repasar enseguida el resto de partidos de esta jornada, de esta primera jornada de la segunda vuelta de la Liga 1-2-3, pero antes comentar que tanto Nico Aguirre como Alberto Martín son dos jugadores que están en una lista del Granada que finalizan contrato en el próximo mes de junio, y que, bueno, ya empieza a haber interés por algunos equipos, incluso para llevárselos ahora. Más tarde hablaremos de ese interés del Extremadura por Alberto Martín, precisamente. Que bueno, ahora como ha salido su delantero estrella, Enric, pues bueno, parece que el conjunto extremeño, ¿no?, pues cuenta con liquidez y quiere fichar. Sí, precisamente jugó contra el Extremadura y podría ser que se marchase allí, ojalá no, porque de hecho para el siguiente partido ya lo comentaremos, pero para mí es una opción más que viable. Alberto Martín yo es la que pondría para el siguiente partido con la baja de Montoro. Pero bueno, veremos a ver, el mercado está abierto, puede pasar cualquier cosa y supongo que informaremos aquí de lo que acontezca en este caso. Seguro, aquí como siempre en Minuto 91 siempre estamos con las últimas novedades. Vamos a repasar ya esa tabla de resultados que nos dejó esta jornada 22ª de la Liga 1-2-3. El sábado se abría con un partido entre dos conjuntos andaluces: Almería 0, Cádiz 0, ahora iremos comentando. Numancia 3, Córdoba 2, Majadahonda 2, Zaragoza 2, Málaga 2, Lugo 1, y bueno, el partido entre Reus y Las Palmas, que se suspendió, ahora lo comentaremos. Y ya en la jornada del domingo, Osasuna 2, Mallorca 0, Sporting de Gijón 2, Alcorcón 0, Deportivo de La Coruña 2, Albacete 0, Tenerife 2, Nasti 0, aquí un resultado que se repitió mucho en la jornada del domingo, y Extremadura 0, Oviedo 2, el mismo resultado pero al revés para el conjunto visitante. Y ya por último, en el día de ayer, lunes, Granada 2, Elche 1. ¿Qué partido destacarías de esta jornada, David? Pues mira, yo me quedaría con ese Numancia-Córdoba, que fue un 3-2 bajo la nieve, un partido épico. Un Numancia que consiguió ponerse 3-0 en la primera parte, si no me equivoco, pero que el Córdoba le plantó cara, se puso 3-2 y a punto estuvo de conseguir el empate o llevarse algo positivo de los pajaritos. Insisto, encima en un partido con nieve, que a veces pues es un tono, ¿no?, de epicidad que le da al fútbol. Sí, además la pantalla estaba blanca, no se veía ni el balón prácticamente. Sí, pero además eso, aparte hubo 5 goles, con lo cual para mí fue el partido más interesante, pero la verdad que hay muchos partidos interesantes. Por ejemplo, ese Rayo Zaragoza, un Rayo Majadahonda, que yo hablaba la semana pasada que para mí es la sorpresa positiva este año. Se puso 2-0, pero el Zaragoza con 2 golazos, uno de Guaras y otro de Soro, consiguió empatar en los últimos minutos, 2-2, el Zaragoza, que parece que está mejorando. Así que muy buenos partidos, Ángel. Además, ahí, como bien dices, la sorpresa positiva, como fue el Rayo Majadahonda, puede ser contra la sorpresa negativa de esta temporada, que bueno, al final, comparando el final de temporada pasado, donde el Zaragoza llegó a disputar el playoff de ascenso, nadie se esperaba, ¿no?, quizá esta temporada, donde bueno, pues el equipo aragonés pues no consigue subir para arriba y está ahí anclado en los puestos bajos. Otro partido muy interesante fue esa victoria en Riazor del Deportivo de La Coruña frente al Albacete, ¿no? Así es, un partido que enfrentaba a dos equipos que a nivel de clasificación están cerca de nosotros y por tanto hay que tenerlos vigilados. Un partido en el que el Deportivo volvió a ganar, que llevaba tiempo sin hacerlo, con un gol de Cartavia de falta espléndido. Y bueno, pues de nuevo el Deportivo muestra su superioridad. También, por ejemplo, podríamos comentar el Sporting Alcorcón, que ganó 2-0 el equipo gijonés. Un Alcorcón que lleva, si no me equivoco, 2 puntos de 21 y que ha visto, digamos, truncada esa buena dinámica que llevaba de no encajar goles. En las últimas jornadas pues está encajando y está perdiendo.
pero bueno, veremos a ver cómo termina en la clasificación. Sí, además el Sporting de Gijón, ¿no? Como ha tenido también participación en la ronda de Copa del Rey, ¿no? Pues quizás se ha despistado un poco lo que suele pasar con estos equipos, ¿no? El primer partido de la jornada fue ese Málaga, o bueno, no, primer partido de la jornada no, perdón, sino que en la jornada del sábado el Málaga conseguía derrotar al Lugo, un partido, como bien dices, donde el Lugo se adelantó en el marcador y que bueno, al final acabó cayendo para el zurrón blanquiazul con una cierta polémica, ¿no? Sí, el Málaga se llevó los 3 puntos remontando, también con uno menos el Lugo. Cuando el Málaga empató a 1, expulsaron a un jugador del Lugo y al final consiguió empatar. Y en las últimas jugadas hubo una polémica que parece que es mano dentro del área del Málaga y no se señaló. Pero bueno, el Málaga se lleva los 3 puntos, nos quitó el liderato en esas horas, menos mal que el Granada pues sumó 3 puntos y recuperó ese liderato que había perdido. Precisamente una jornada donde vino bien, ¿no?, que el Granada haya vencido, porque estamos viendo que además de que algunos de sus rivales directos, como pueden ser Deportivo o Málaga, ganaron, pues además otros rivales directos como el Albacete o el Cádiz, que son aspirantes al ascenso hasta que se demuestre lo contrario, pues cayeron derrotados y eso supone que el Granada le saque ya más puntos y aumente la diferencia, su colchón, con respecto a los puestos de fuera incluso del playoff. Sí, bueno, todavía es pronto para hacer esas cábalas, para mirar la clasificación. Este es el primer partido de la segunda vuelta, todavía es pronto, pero es verdad que obviamente cuanta más ventajas saquemos y evidentemente más nos destaquemos en la clasificación, mejor. El Cádiz empató a 0 en Almería, para mí fue superior el Cádiz, pero no consiguió definir, de hecho falló un penalti, Alex Fernández, y bueno, fue superior el Cádiz, pero no consiguió marcar, igual que no consiguió marcar contra nosotros, y está ahora mismo en una racha más o menos negativa. Esperemos que no levante para que no nos supere, pero bueno, veremos a ver qué es lo que sucede con el equipo gaditano. Lo veremos seguro. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Enseguida estamos de vuelta aquí en 7TV con minuto 91, que tenemos que repasar muchas cosas, entre otros la clasificación de esta Liga 1-2-3, que ahora mismo, y esperemos que termine así a final de temporada, con el Granada Club de Fútbol coronando en la cima. Y ya estamos aquí de vuelta en minuto 91 y bueno, se nos había quedado ahí la jornada un poco inacabada. Cuéntanos, David. Nada, comentar, bueno, nuestro próximo rival, que es el Extremadura, que cayó ante el Oviedo, destacar el gol de Joselu, 0-2, la victoria de Osasuna contra el Mallorca, un partido solvente del equipo navarro, que vuelve a llevarse los 3 puntos en casa, estaba mostrando mucha solvencia allí, veremos que pronto nos toca jugar, y creo que lo hemos analizado todos. Bueno, enseguida vamos, por tanto, a ver esa clasificación de la Liga 1-2-3, que recordamos, para los que se acaben de incorporar, el Granada corona gracias a esa victoria por 2-1 en el día de ayer frente al Elche. Y bueno, la vemos aquí, empezamos a verla. Y bueno, como decimos, Granada encabeza con 43 puntos, le sigue el Málaga con 42 y ya en la zona de promoción, de playoff, el Deportivo de La Coruña con 39, le sigue el Albacete con 39 también, con un punto menos el Osasuna y con 3 menos, con 35, el Alcorcón, que salió derrotado de su partido, pero ahí sigue afincado en esa zona de playoff. Ya fuera de esa zona de playoff y bueno, aspirando a entrar, tenemos al Cádiz con 34 puntos, tenemos a Mallorca y Oviedo con 33 ambos, Almería y Sporting de Gijón 30 y ya un poco más alejados, que de hecho no han llegado a la treintena de puntos. Tenemos la Unión Deportiva Las Palmas con 28, el Numancia con 26, el Tenerife con 25, Elche con 24, Lugo, Zaragoza y Rayo Majadahonda con 23, que bueno, están a 2 puntos del abismo, podríamos decir, de la segunda B, y ya en esa zona roja, esa zona peligrosa del descenso, tendríamos al Extremadura con 21, el Reus con 21, aunque bueno, parece que le puede quedar poco al conjunto de Xavi Bartolo, el Córdoba con 18 y coronando la clasificación por debajo, por la cola, tenemos al Nastic de Tarragona, que una semana más sigue colista con 16 puntos y que parece que sigue sin merecerlo porque el equipo juega bien, pero está ahí afincado en esa última posición. Sí, y creo que ese era el que se nos había quedado colgado, que era la victoria del Tenerife contra el Nastic, dos equipos que estaban abajo con mucha necesidad y el equipo ahora dirigido por Oltra, nuestro exentrenador el año pasado, pues consiguió los 3 puntos muy importantes porque, como dices, abajo hay una diferencia muy pequeña de puntos y es importante sumar de 3 en 3 contra los rivales directos, en este caso
el Tenerife pues le quitó 3 puntos al Nàstic muy importantes. ¿Qué te parece el Extremadura, que va a ser nuestro próximo rival? ¿Cómo lo ves? Porque bueno, se acaba de deshacer, yo creo que a regañadientes, de su delantero estrella, que era el actual Pichichi de la Liga 1-2-3, Enric, y bueno, es un duro golpe para el Extremadura, pero también gracias a esa venta han podido llegar muchas llegadas. Sí, empezamos por esa baja tan importante, ¿no? Un jugador que, como bien has señalado, estaba siendo el Pichichi de la Liga 1-2-3 y que seguro el Extremadura notará su ausencia. Han incorporado a Reyes en este día de hoy, si no me equivoco, y bueno, es un fichaje interesante, lo que pasa que no sé hasta qué punto es un sustituto de Enric Gallego, porque este jugador es un delantero centro, mientras que Reyes es más un extremo, quizá media punta, pero bueno, que podrá aportar sus cosas a la Extremadura, pero no creo que sea un sustituto natural. Veremos a ver si juega contra nosotros. Y bueno, una Extremadura que es un equipo que incluso perdiendo anota muchos goles. Por ejemplo, en la derrota contra el Córdoba pues fue 4-2, o contra los Osasuna 2-3, y ha ganado partidos contra rivales que eran muy solventes atrás, como el Alcorcón, al que consiguió ganar por 3-0, también le ha ganado al Málaga por 1-0, al Reus 1-4 y al Cádiz 2-1, que son equipos, digamos, de la parte alta, todos ellos siempre, igual que el Cádiz, teniendo menos posesión. Es otro equipo que suele ganar teniendo menos posesión que el rival, así que imagino que el Granada tendrá el dominio de la posesión, veremos si de las ocasiones también. Sí, efectivamente, el Extremadura, como dices, bueno, pues está haciendo un buen fútbol, como prácticamente todos los equipos de esta liga, que no se le puede dar muerto a nadie, pero también es verdad que, claro, al ser un recién ascendido parece que le está costando un poco adaptarse a la categoría, ¿no? Puesto que sigue ahí en esos puestos de descenso. Efectivamente, lo que pasa es que el Extremadura contaba con esa fuerza goleadora que era Enric Gallego, y eso hacía de alguna manera sostener al equipo, aunque no esté en un momento ideal de la clasificación ni de juego. Pero claro, ahora con esta ausencia, pues digamos que el panorama cambia ligeramente, por lo menos, porque es una ausencia importante. Veremos si el Granada la aprovecha. También nos podemos basar en ese partido de la primera vuelta en el que conseguimos vencer, pero que nos costó muchísimo trabajo. Incluso yo diría que en algunos tramos del partido el Extremadura fue superior. Sí, además un partido donde anotó su primer gol con la elástica rojiblanca, que en ese caso fue negra, Alejandro Pozo, ¿no? Un gran jugador. Antes de repasar la próxima jornada, ¿crees por tanto que el Extremadura, a pesar de haber firmado ya varios hombres nuevos refuerzos, como pueden ser Reyes o Lolo, opinas que sin Enric Gallego pierden en ataque? Evidentemente. Y veremos a ver si como decimos, Reyes disputa sus primeros minutos, pero no es un sustituto natural. Y bueno, es un equipo que igualmente hay que tener en cuenta, no debemos confiarnos, pero que para mí ha perdido bastante potencial ofensivo. Veremos a ver de aquí a final de temporada cómo suple esa ausencia goleadora que imagino tendrá. Seguramente será un equipo que se base más en la solvencia defensiva, pero igualmente es que cuando ha ganado los partidos tampoco lo ha hecho con posesión. Luego realmente tampoco es un equipo que vaya a virar mucho el estilo futbolístico. Vamos a repasar ya esta jornada que tendrá lugar el próximo fin de semana, la jornada 23ª, la segunda de esta segunda vuelta, que abrirá un Zaragoza-Oviedo a las 9 de la noche el próximo viernes 25. Ya el día del sábado 26 de enero a las 4 Almería-Osasuna, a las 6 Elche-Numancia y Lugo-Rayo Majadahonda, y a las 8:30 Cádiz-Mallorca, ojo a este partido, y Tenerife-Málaga también a las 8:30. Ya en el día del domingo 27, Albacete-Reus a las 12 del mediodía, que bueno, está por ver que se acabe disputando, como pasó con este último Albacete Las Palmas. A las 4, Granada-Extremadura. A las 6, Alcorcón-Córdoba. Y ojo también a este partido en el Molinón, partidazo. Sporting de Gijón, Deportivo de La Coruña. Y a las 8, cerrando la jornada, Nàstic de Tarragona, Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué partido te llama más la atención, David? Pues principalmente el Alcorcón, la verdad. Y luego también, por supuesto, el partido del Sporting. Creo que va a ser un choque interesante. Veremos a ver. Sin embargo, obviamente nos quedamos siempre con nuestro Granada, que jugará contra el Extremadura, a ver si logramos mantener el liderato, pero sí, yo me quedaría con el partido del Alcorcón y del Sporting en este caso. Sí, además, otra jornada donde vemos, ¿no?, que los rivales directos del Granada pueden pinchar, y al recibir al Extremadura el Granada en casa, aunque como digo no se puede dar a nadie por muerto, a ningún rival, pero parece una ocasión muy manifiesta
para seguir aumentando ese colchón con respecto a esos rivales, ¿no? Así es una oportunidad brillante para poder sumar de nuevo 3 puntos y mantener esa distancia o quizá aumentarla. Y luego también lo que comentabas del Reus, ¿no? Que es una incógnita si se jugara ese partido o no. Esta jornada se anuló o se aplazó ese partido contra Las Palmas y no sabemos qué va a pasar ni con la siguiente jornada ni con el resto de campeonato. Es una pena porque, bueno, de alguna manera es posible que se adultere la competición y, bueno, por lo que hablábamos aquella vez cuando comentábamos el caso del Reus, que bueno, son personas humanas y que querrán cobrar y que bueno, también es un equipo que tiene una afición y que querrá disfrutar de su equipo, es una lástima. Además, muchas veces cuando hablamos, ¿no?, de que se adultera la competición o no, yo también me gustaría comentar que hace no muchas semanas estábamos comentando que el Reus, en mitad de todas estas turbulencias, de esta tormenta, ¿no?, por los impagos, consiguió doblegar al Málaga en la Rosaleda por 0-3. Que, a ver, un rival así pequeño quizá puede ganarle a uno de arriba, ¿no? 0-1 quizá haciendo un buen partido, pero 0-3 yo creo que la verdad que la plantilla en mi opinión, yo creo que habría que dejar competir al Reus hasta el final y nada, y a ver qué pasa. Si todos pierden, o si lo ganan todos lo ganan. Sí, bueno, tiene mucho mérito lo que está haciendo y lo que ha hecho el Reus hasta ahora, especialmente esa victoria que nadie esperaba contra el Málaga 0-3. La verdad es que yo no sé hasta qué punto es posible que el Reus termine jugando, porque si solamente tiene 12 o 13 jugadores, realmente es que no puede jugar y no sé si tiene un equipo filial lo suficientemente potente como para darle salida. Bueno, es un caso muy complicado desde todos los puntos de vista, el económico, el social, el humano. Esperemos que se resuelva por el bien de la competición y por el bien de ese equipo y de la afición que lo respalda, claro. Esperemos que sí. Comentábamos antes, hablábamos del Extremadura, un equipo que, como estamos diciendo, gracias a esta venta de Enrique Gallego al Huesca, a Primera División, cuenta con liquidez y está buscando fichajes, está buscando refuerzos para intentar mantenerse este año en la Liga 1-2-3 y parece que ha echado el ojo a algunos jugadores del Granada, como pueden ser Pablo Vázquez, el central del Granada, que no ha disputado muchos minutos, tan solo disputó el partido de Copa frente al Elche y desde entonces no ha vuelto a disputar ni un minuto más de Liga. Así que es normal que tanto el propio jugador como otros clubes pues intenten su fichaje. En este caso se habla de cesión y bueno, no sé qué te parece. ¿Con la llegada de Bernardo crees necesaria la marcha de Pablo Vázquez o crees que podría quedarse en el Granada y aportar? Es verdad que no tenemos muchos efectivos en defensa, pero con la llegada de Bernardo, como bien has señalado, yo creo que es una buena opción darle salida en forma de cesión para que dispute minutos en el Extremadura o en cualquier equipo. Que se fogue un poco, que coja experiencia y la siguiente campaña, si así lo ve conveniente el equipo técnico, puede recuperar al futbolista. No veo una mala operación ceder al jugador, teniendo en cuenta que hemos incorporado a Bernardo, que el otro día jugó, lo hizo bastante bien, y que aunque no tengamos muchos efectivos, creo que en ese sentido el Granada tiene jugadores que funcionan muy bien, como son Germán y Martínez, y en este caso Bernardo también, claro. Además, así como decimos, Pablo Vázquez podría disputar minutos y podría sentirse importante. Ya salió cedido el año pasado por parte del filial al Alcorcón, a la segunda división, y bueno, pues parece que esa cesión le vino bien, puesto que al año siguiente se decidió que se quedara en el primer equipo, que está siendo este año, y bueno, que no ha jugado mucho, pero bueno, siempre aporta. Otro jugador que pretende también el Extremadura, que se está hablando de un posible interés, es el de Alberto Martín. En este caso creo que no es en forma de cesión, si no me equivoco, y eso me preocupa un poco más porque, bueno, Alberto Martín, ya lo comentamos la semana pasada, a mí personalmente es un jugador que me gusta mucho. Es verdad que este año no está teniendo tantos minutos, el año pasado fue un jugador mucho más importante para Oltra, pero creo que es un jugador muy útil, que para el estilo de Diego Martínez se adapta a la perfección y de hecho para el siguiente compromiso yo apostaría por él como titular para sustituir la baja de Montoro. Sí, lo podemos comentar ya si quieres. Montoro, además de que bueno, parece que tiene unas molestias en el muslo, que por eso fue sustituido en el día de ayer y está pendiente todavía de su evolución y de pruebas médicas, pero además es que vio la quinta amarilla, por tanto se recupere de la lesión, no siga lesionado el próximo fin de semana, no podrá contar, o Diego Martínez mejor dicho, no podrá contar con el centrocampista valenciano para este partido contra el Extremadura. Se manejan sobre todo como posible sustituto dos nombres, ¿no? Sí, Nico Aguirre y Alberto Martín. Bueno, como hemos comentado, para mí es una ausencia muy importante porque tanto él como San Emeterio son los pilares en el centro del campo y al final el centro del campo en el estilo sobre todo que propone el Granada es fundamental porque dan salida de balón, controlan el juego y bueno, Montoro está haciendo una campaña espectacular, además aportando a nivel ofensivo bastantes goles, con lo cual pues va a ser una ausencia muy importante.
Sin embargo, como ha señalado, tenemos jugadores para suplirle. Yo creo que Diego va a apostar por Nico Aguirre, aunque yo personalmente apostaría por Alberto Claro, Martín. al final es que, perdona que te Sí, sí. interrumpa, esos dos jugadores son, o sea, tienen un mismo cometido, ¿no? Que es quizá pues ordenar un poco el centro del campo, tanto a nivel local como del otro equipo, intentar cortar un poco sus acciones y su ataque, pero son dos jugadores distintos también en el perfil. Aguirre es un centrocampista mucho más físico y defensivo y Alberto es un poco más de circulación, un poco más técnico. Así es. Alberto Martín es un jugador mucho más de toque, de mantener la posesión, de mejor pie, ¿no? Juega mejor con la pelota, hace mejores pases, y Nico Aguirre es un jugador más físico, que trabaja más en defensa, que incluso tiene buena llegada, pero yo creo que el jugador que se parece más a Montoro en este caso es Alberto Martín. Yo apostaría por él. También, bueno, yo digo que creo que va a apostar por Nico Aguirre, aunque es verdad que en rueda de prensa estuvo muy contento Diego Martínez con lo que había aportado Alberto en los últimos minutos del Extremadura, y puede ser que lo ponga, que sea de la partida contra el Extremadura. Aún así, tú, por tanto, apostarías por Aguirre, ¿no? Como, por lo menos como la posible apuesta de Diego Martínez antes que Alberto. Yo creo que va a poner a Nico Aguirre, pero yo apostaría, o sea, yo pondría, si fuera el entrenador, a Alberto Martín, aunque como el entrenador del Granada es Diego Martínez, seguro que lo hará mejor que yo, y bueno, el que ponga seguro que va a ser la opción ideal. Esperemos que lo haga mejor que tú, porque por ahora creo que no tienes el carnet de entrenador, ¿no? Que en un futuro nunca se sabe, pero hasta el momento no. Todavía no. Luego, algo que me gustaría comentar, bueno, volviendo al tema de fichajes, que nos lo hemos dejado en el tintero, sería ese posible interés del Tenerife en Ivi López. Recordemos, Ivi López, un jugador al que el Granada ha mostrado su interés ya lo mostró en verano para traerlo como refuerzo, y ahora se está repitiendo un poco en invierno. Y bueno, se suma otro equipo más a la puja por Ivi, y además el propio jugador está a expensa de algún papeleo y de ponerse de acuerdo entre sus dos clubes, el Valladolid y el Leganés, para que terminen la cesión en Leganés y pueda ir a segunda. Es un jugador muy interesante, Ivi. La verdad que, digamos que según lo que elija, pues el proyecto es muy distinto, ¿no? Porque si elige la opción del Granada, no va a tener a priori tantos minutos como si eligiese el Tenerife, pero va a estar en un proyecto que supuestamente aspira a subir o aspira a disputar el playoff de ascenso, mientras que si elige el Tenerife probablemente tenga más minutos, pero esté luchando por no descender a segunda. Un proyecto menos atractivo, quizá, ¿no? Para un jugador, aunque bueno, ahí ya según los intereses del jugador. Claro, porque a priori es menos atractivo desde el punto de vista de los minutos, pero en el sentido deportivo, si él va a Tenerife, va a tener más minutos, y yo creo que va a ser una pieza más importante en ese proyecto. Al final, cabeza de ratón o cola de león, ¿no? Efectivamente. Veremos a ver qué es lo que elige Ivi, y bueno, igualmente, aunque no venga a Granada, pues le seguiremos con atención porque es un jugador muy interesante. Sí, bueno, además aquí también ya depende de también lo económico, ¿no? Habrá que ver cómo están de liquidez y, en fin, ambos equipos para ver a quién traen. Aún así, aunque estamos hablando de posibles refuerzos, en mi opinión por lo menos, creo que no hay mejor refuerzo que recuperar a jugadores que actualmente el entrenador no puede usar o no puede tener en cuenta por lesiones. Y bueno, hay que comentar algo positivo, la verdad, para mí, que es encontramos en los casos de Adri Castellano y Fran Rico, que bueno, Fran Rico lleva lesionado desde la temporada pasada con el Eibar, como saben, se ha sometido a operación y todavía no hay ningún plazo para su recuperación, así que no hay tiempo de espera todavía. Esperemos que todo vaya evolucionando bien, pero en el caso de Adri Castellano parece estar ya muy a punto. De hecho, en el día de hoy ha disputado la gran parte del entrenamiento del Granada, que se ha basado en algunos ejercicios de recuperación del día de ayer y en un partidillo entre todos los jugadores. Y eso, aunque todavía depende de evolución, pero ha participado ya en el entrenamiento completo. Sí, Adri Castellano es un jugador interesante, un buen lateral, además que en este caso jugaría en su pierna natural, aunque la verdad que, aunque esté recuperado al 100%, no tengo muy claro que si se recupera le quite el puesto a Kini tan fácil, porque la verdad es que el lateral que ha estado ejerciendo por la parte izquierda siendo diestro ha cumplido más que de sobra, con lo cual... Sí, de hecho ya comentábamos también que Kini
En los últimos partidos está mejorando mucho, sobre todo la parcela ofensiva. Veamos como tanto este partido como frente al Elche como el pasado contra el Cádiz, muchas jugadas de ataque del Granada empezaban por su banda o las iniciaba él, y además el jugador mostraba esa iniciativa de querer subir arriba al ataque. Y ha mostrado una muy buena conexión con Vadillo, sobre todo en el partido de Cádiz, ya lo comentamos, cuando se juntan esos dos en la banda izquierda, ¿no? Pues surgen cosas muy interesantes. Es decir, que bueno, que está bien que Adri Castellano entre, por supuesto, pero no tengo tan claro que una vez se recupere vaya a ser titular. En el caso de Fran Rico, pues ojalá se recupere lo antes posible, porque es un jugador muy querido por la afición, que tiene una calidad exquisita y que seguro que podría aportar cosas importantes en el centro del campo, aunque también le costaría entrar, porque hemos visto que están muy en forma los jugadores en esa posición. Sobre todo también por todo ese tiempo que lleva ya fuera de competición, ¿no? Sin competir, y eso pues a un futbolista le pesa. Hablábamos de Bernardo, que en fin, no había disputado muchos minutos en esta temporada con el Lugo, y ayer se ve que la segunda parte con Soricaba le costaba un poco mantenerle el duelo y quizás durar en el físico, ¿no? Sí, lo que sucede es que, claro, es verdad que evidentemente el físico es una parte muy importante, y encima en segunda división, ¿no? Que es una liga más física que la primera, pero como el estilo de juego de Fran Rico es más de toque y de calidad, creo que no importa tanto que físicamente no esté tan bien, porque tiene tanta calidad que con eso de alguna manera lo puede suplir, ¿no? Sí, de hecho Fran Rico quizá pueda ser un centrocampista, una pieza distinta a todo lo que tiene el Granada, ¿no? Saliéndonos de Fede San Emeterio y Montoro, que son los titulares, luego el suplente, como estamos comentando, quizá más parecido sería Alberto, pero aún así tampoco llega a tener Alberto toda esa capacidad de técnica y de calidad, ¿no? Como ha demostrado Fran Rico en primera con el Granada y otros equipos. Sí, es que además eso, Fran Rico puede aportar mucha experiencia, mucha madurez en el centro del campo, y aunque no sea un jugador a lo mejor para disputar 90 minutos, pues sí es verdad que puede dar refresco a San Emeterio o a Montoro o al centrocampista que sea, y que en esos últimos minutos pues aguante la pelota y le dé al partido lo que necesite en ese caso. Pues si necesita arriesgar más con los pases largos, darlos, o si necesita mantener más la pelota, pues es una muy buena solución, yo creo. Esperemos que Fran Rico se recupere lo antes posible y que, en fin, tanto la afición como el entrenador, como todo el cuerpo técnico, todo el club, le espera una pronta recuperación, porque es un hombre muy importante para la entidad. Podemos centrarnos también en los jugadores que sí están y que, bueno, que estarán frente al Extremadura. Hemos estado hablando que, bueno, parece que Germán parece que va a seguir lesionado y que quizá puede volver a contar con Bernardo, Diego. Pero, ¿qué jugadores crees que alineará Diego? Sobre todo en la parcela esta de 3/4 de centro del campo hacia arriba, en la parte ofensiva, que es donde siempre está el debate, y más ahora con la llegada de Ojeda. Sí, ahí es donde vamos a tener las dudas, y efectivamente, ahora que hablabas de Ojeda, me parece interesante que igual lo de Ibi ya no hay tanta prisa, ¿no? Porque hemos incorporado a un jugador en esa posición y ya tenemos bastante, porque está Vadillo, porque está Pozo, Puertas. Sí, yo creo que ya lo de Ibi o otro fichaje sonaba también, aunque más lejano, Marc Cardona, un delantero centro del Barcelona que está cedido en primera división en otro equipo. Pero bueno, lo de Ibi quizá pueda venir si es una oportunidad, ¿no? Si sale la oportunidad en el mercado y la economía lo permite, pues se puede traer para potenciar toda la plantilla. Sí, bueno, si viene, por supuesto que será más que bienvenido. Y con lo que me preguntabas de este partido, yo creo que va a repetir con Bernardo en defensa. Ya hemos dicho que en el centro campo yo creo que va a poner a Nico Aguirre, aunque yo pondría a Alberto Martín, igual nos sorprende. Y arriba yo creo que va a repetir lo mismo que contra el Elche. Tengo la duda quizá de Puertas, que no lo veo tan imprescindible, fino. ¿no? Sí, no lo veo tan fino como al principio de temporada, pero al final casi siempre acaba jugando. Y yo lo que sí me encantaría es volver a ver a Vico, porque creo que es muy importante, creo que para el tipo de partido que puede darse es un jugador interesante, que puede filtrar balones bastante bien por dentro, aunque a lo mejor hace una doble delantera con Rodri y Ramos, nunca se sabe, pero yo apostaría por Vico y Ramos. Sí, además muchas veces cuando Diego ha realizado ese esquema, ese 4-4-2 con Rodri y Ramos arriba en punta, bueno, aún así el Granada tampoco ha notado mucha diferencia en ataque, ¿no? Sí es cierto que bueno, tenía dos jugadores arriba para pelear balones aéreos y en fin, para combinar entre ellos, pero tampoco se ha notado una mejoría con respecto al otro esquema de 3 centrocampistas ofensivos y un delantero. Sí, además que a mí me gusta, es cuestión personal, pero me gusta más Vico porque veo que el dibujo queda un poco más equilibrado, ¿no? Porque Rodri y Ramos son dos delanteros centros, 2-9, y es verdad que presionan mucho arriba, pero el hecho de que juegue Vico
le da un poco más de equilibrio porque trabaja un poco más en defensa. A pesar de ser un jugador muy técnico, es un jugador que aporta bastante también en la faceta defensiva y puede ser interesante para jugar contra el Extremadura en este caso. Aunque Pozo lleva algunos partidos un poco más gris, donde parece que no terminan de salirle las cosas bien, ¿tú crees que no va a ser titular, no? Porque a pesar de esta, vamos a decir, quizás mal momento, que bueno, nos ha dado mucho como equipo al Granada, pero actualmente es cierto que está pasando por un momento un poco más difícil, podemos decir, y entonces no lo ves, ¿no? Bueno, es un jugador muy joven, que a mí me encanta Pozo, vaya por delante, aunque ya he comentado varias veces que a mí me gusta más como revulsivo. Aunque puede que al final sea una buena opción ponerlo de titular y que eso le dé confianza, ¿no? Porque parece que lo que le está faltando a Pozo últimamente es confianza o que se precipita demasiado. Entonces, igual puede ser una buena idea ponerlo de titular y decir, oye, yo confío en ti, a pesar de que ha llegado Ojeda, a pesar de que hay muchos jugadores en esa posición y a lo mejor, oye, aporta. Como bien ha señalado además, en la primera vuelta metió su primer gol con el Granada precisamente al Extremadura, o sea que igual repite. Y mirando al rival de la semana que viene, ¿dónde crees que está la clave para que el Granada consiga otros 3 puntos en casa y pueda mantenerse como líder? Bien, pues yo creo que, como hemos comentado antes, el Extremadura es un equipo que aún ganando no suele dominar los partidos, con lo cual yo creo que el Granada tendrá el dominio del esférico y yo creo que la clave vuelve a ser la primera parte, porque si el Granada sale igual que salió contra el Elche, puede dejarlo sentenciado y que el físico no nos haga perder eso que en teoría en la primera parte podamos ganar. Pero bueno, yo creo que va a ser un partido igualado a pesar de que el Extremadura esté por debajo y veremos a ver si el Granada vuelve a llevarse los 3 puntos. Sí, en esta liga estamos viendo que todos los partidos son muy igualados porque todos los equipos, incluso el último como el Nasti de Tarragona, siempre plantea un buen partido y pone en dificultad a su rival, así que partido peligroso. Hay que ver también cómo jugará el sustituto de Enrique Gallego, ¿no? Que es una incógnita. En este último partido de esta jornada jugó Willy, pero bueno, el equipo extremeño pues no anotó ningún gol, por tanto quizás no se le vio mucho a Willy. Sí, ya empezamos a ver esa carencia un poco ofensiva y también basándonos en el precedente de la primera vuelta, otra clave para superar a la Extremadura es aprovechar los posibles errores en defensa que pueda tener. Ya con el Tenerife comentábamos que la clave era robar cerca del área y en este caso yo creo que puede ir también por ahí el sentido de robar cerca del área rival y ojalá podamos conseguir algún tanto de esa manera porque ya digo, contra el Tenerife lo señalamos y así se dio, ojalá contra el Extremadura también. Una pieza muy peligrosa puede ser Reyes, pero se ha anunciado hoy el fichaje martes y quizá no lleva a cabo los suficientes entrenamientos. ¿Tú crees que entrará Reyes en la convocatoria e incluso en el 11 inicial? Yo creo que en el 11 inicial no, pero sí es posible que dispute unos minutos, que salga en la segunda parte y veremos a ver. Igual sale de titular, pero yo apostaría porque saldrá en la segunda parte y seguro que aporta su calidad en esa pierna zurda maravillosa que tiene al Extremadura de aquí al final de temporada y ayudará mucho al equipo extremeño. Por supuesto, otra oportunidad para ver en Los Cármenes a una leyenda ya del fútbol español, internacional con la selección absoluta y que ha militado por muchos equipos y ganando títulos, así que una gran oportunidad, como digo, para ver a José Antonio Reyes en Los Cármenes. David, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. A ti, Ángel, un placer como siempre. Y nada, nosotros terminamos ya por hoy y volveremos la semana que viene para analizar todo lo que dé ese partido entre Granada y Extremadura de la 23ª jornada de Liga 1-2-3. Buena semana a todos y nos vemos.